Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Alfonso Alcántara Hernández. Soy estudiante del Instituto Universitario Morelos. Actualmente estoy cursando la carrera de licenciatura en Derecho modalidad mixta, primer cuatrimestre. Bien, este es una tesina para acreditar la materia de metodología jurídica impartida por la licenciada Perleibet Solórzano Olivares, en la cual estaré hablando del secuestro sin antes hacer una breve dedicatoria a toda mi familia, en especial a mi mamá, a mi esposa y a mi hijo, dándole agradecimiento a la profesora Perla por su dedicación de transmisión de conocimientos, ya que sin estos no hubiera sido posible lograr este trabajo. Pues bien, para poder hablar del secuestro, primero necesitamos saber qué es. Bien, a la palabra secuestro se le conoce como el acto de un individuo priva de la libertad a una persona, ya sea un individuo o formado por una banda de delincuentes. Bien, el secuestro reduce al mundo a sus exclusivas demandas y pueden cambiar el horizonte psicosocial de una comunidad, por lo que es necesario estudiarlo como una problemática, que al igual que otros hechos de tipo criminal afectan notoriamente la tranquilidad, seguridad y la paz de las personas, en especial, y en esta tesina nos abocaremos más a la vida actual de los mexicanos y las mexicanas. Bien, la sociedad mexicana exige una revisión profunda de las leyes penales para que se castigue a los secuestradores, ya que las víctimas casi siempre son personas inocentes, sujetas a crueles medidas de sumisión y por lo tanto los secuestradores, y más aún los que reinciden en tal delito, deben ser castigados con todo el peso de la ley. Pues bien, les hablaré un poco de los antecedentes históricos sobre el secuestro. El primer secuestro en México del que se tiene noticia se llevó a cabo el 9 de febrero de 1913 por la banda del automóvil gris. Sin embargo, el auge que ha tenido en nuestro país este tipo de ilícitos es reciente. Pues bien, la industria del secuestro se remonta a finales de las décadas de los 60 y a principios de los 70. Sin embargo, este delito, lejos de ser erradicado, se fomenta ya que permite a la delincuencia apoderarse de grandes sumas de dinero y el sistema penal no impone adecuadamente las sanciones. Ante la pasividad y a veces la complicidad de las autoridades locales y federales, el secuestro en México ha incrementado y justificado durante los últimos años, en modo que ahora significa un problema de seguridad nacional semejante a la del narcotráfico. Pues bien, según la Procuraduría General de la República, entre los años 93 y 94 se cometieron más de 3.000 secuestros a lo largo del país. Suponemos que los datos reales son mucho mayores, ya que los familiares de las víctimas muchas veces no lo denuncian por las amenazas o por miedo. Bien, la delincuencia organizada ha descubierto el secuestro un jugoso negocio que representa relativamente poco riesgo. Incluso la prensa especula sobre organizaciones terroristas extranjeras que han sentado sus bases en México. Otra de las cosas que hay que considerar es la mutación que está teniendo la delincuencia organizada, que antes se dedicaba al narcotráfico u otras actividades ilícitas y que por motivos de expansión y de diversificación de giros ilícitos han encontrado al secuestro de una manera mucho menos riesgosa. Bien, en el secuestro se sabe que han sido víctimas de este delito las personas de clase media, alta, baja, pero lo cierto es que el secuestro se ha incrementado notablemente en México en los últimos años en todas las entidades federativas. El reporte de las fuentes gubernamentales indican que por cada delito denunciado existen 3 que no se informan a las autoridades, lo cual significa un aumento del 400% en cifras oficiales. El registro de los secuestros en nuestro país tiene cifras que nos colocan en el segundo lugar a nivel mundial, con más de 8.000 eventos por año, pese a que cientos de los llamados express no son denunciados. El incremento de denuncias de los secuestros en los últimos 6 meses del año del 2004 han sido el mayor, por lo cual vienen siendo 16.000 casos por año a partir de 2004 a nuestra actualidad 2020.
En la mayoría de los secuestros en México siempre existe algún miembro de la policía activo, retirado, ya que estos conocen el funcionamiento de las actividades policíacas y quienes participan como cómplices que informan cómo va el avance de las investigaciones sobre el mismo tema. Pues bien, ahora les hablaré de las principales causas y tipos del secuestro en México. Existen diversas causas que provocan el delito del secuestro. Estas son de naturaleza económica, social, política, psicológica y cultural. Pero sin lugar a dudas la principal de ellas es la económica, la cual determina a las demás. El proceder criminal en el secuestro se diferencia según las causas que lo motivan, pudiendo ser objetos que buscan dinero o bien motivos personales. Por ello podemos clasificar el secuestro de la siguiente manera. El secuestro simple. El secuestro simple es cuando se retiene u oculta a una persona con objetivos diferentes a la existencia de un rescate o político. Político me refiero a que el secuestrador le esté pidiendo algo al gobierno, secuestra a una persona y intercambian la libertad por lo que quiere el delincuente. El secuestro extorsivo. Este es cuando se sustrae o retiene a una persona oculta con el objetivo de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad para que se omita algo con fines publicitarios o políticos. También está el secuestro profesional. Este secuestro es operado con equipos entrenados y organizados que siguen un plan bien preconcebido. La víctima igualmente ha sido bien seleccionada para reunir ciertos factores. Estos secuestros se presentan en áreas urbanas y semiurbanas, aun cuando la víctima pueda ser trasladada en medio de la zona rural. El secuestro improvisado, realizado por sujetos inexpertos, principiantes, quienes incursionan en este giro criminal y confían que las acciones son fáciles de concretar, ya que no lo es así. Tiene poco riesgo, pero tiene sus dificultades. El secuestro express, del que hablábamos que casi no denuncian, este tipo de secuestro está determinado por la duración y se define como la retención de una persona por un periodo breve de tiempo. Durante los delincuentes exigen una cierta cantidad de dinero a la familia por la liberación de la persona, considerando que las cosas que pueden ser objeto de secuestro tenemos el secuestro en aviones, secuestro de vehículos u otros bienes. El secuestro de aviones expone al peligro un número exagerado de personas, ya que es generalmente ejecutado por terroristas de corte extremista, donde los terroristas no temen perder su vida para lograr el fin que ellos desean. El secuestro de vehículos o de otros bienes. Este secuestro recae enteramente sobre bienes materiales y debe diferenciarse del robo, pues a sus propietarios se le exige una cierta cantidad de dinero para la devolución. Bien, el autosecuestro. Ante la moda de este delito, algunos menores y jóvenes han encontrado mediante su ocultamiento la fórmula para obtener recursos económicos. Este es el caso mediante el cual el sujeto se oculta de forma individual o ya sea con más amigos para pedir una cantidad de dinero a su familiar y poder sacar provecho del secuestro sin necesidad de que realmente esté secuestrado. Todo es una farsa, el autosecuestro. Bien, para poder llevar a cabo un secuestro necesitan estar conformado por un grupo de personas criminales donde se necesita un iniciador. Este es la persona que suministra la información de la víctima a sus compañeros. Un plantero. El plantero es el individuo que facilita y financia los recursos necesarios para llevar a cabo el objetivo que vendría siendo secuestrar a una persona. El grupo de aprehensión. Bien, pues es un grupo de delincuentes que se encargan de raptar a la víctima, trasladarlo a algún lugar donde lo vayan a tener en cautiverio. Para esto se necesita también un grupo de vigilancia, el cual se encarga igual de cuidar a la persona que están manteniendo en cautiverio. Un negociador, el negociador es el que se encarga de llamar a los familiares o el que se encarga de marcar a quien necesita extraer los bienes, ya sea dinero, político, social.
Y para cada secuestro se requiere más o menos un aproximado de 8 individuos, es lo que está registrado de las bandas de secuestradores. Para poder, después de tener los 8 miembros aproximadamente, pueden ser más, pueden ser menos. Después de esto se necesita llevar un plan en el cual necesitan identificar primeramente a la víctima, saber qué es lo que le van a pedir a la víctima, después de ahí seguirlo, ver sus rutas, ver a cuál es su trabajo, en pocas palabras, sacar su información más básica, tanto como familiares, qué lugares visita, fines de semana, cuando descansa, etcétera. Pues bien, este es un pequeño video sobre mi tesina. Como conclusión de este trabajo de investigación, yo pienso que podemos conocer de una manera más amplia y específica el tema del secuestro, ya aunque a veces es un delito muy común en nuestros días, muchas veces no tenemos la más clara noción, ya que el secuestro es uno de los delitos que mayor afectación social tiene en nuestro país. Muchas gracias, le agradezco a todas las personas que vayan a ver este video, en especial a la profesora Perla Ivette Solórzano por transmitir sus conocimientos. Gracias.